Existe una tecnología de hace más de 2000 años que, cuando la analizaron en laboratorio, descubrieron que contenía nanotubos de carbono. Nanotubos. Una estructura que la ciencia moderna no logró fabricar hasta 1991. Y sin embargo, alguien en algún lugar del mundo antiguo ya la dominaba. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es especulación. Son 7 tecnologías antiguas que la ciencia moderna, con toda su capacidad, sus laboratorios, sus supercomputadoras, no ha podido reproducir. 7 casos donde el pasado humilla al presente. Y lo más perturbador de todo es que nadie puede explicar cómo lo hicieron. Empecemos con la que quizás sea la más frustrante para los ingenieros de hoy. Número 1. El hormigón romano. Roma construyó puertos, acueductos y panteones hace más de 2000 años. Y aquí viene lo imposible. Muchas de esas estructuras siguen en pie. No solo en pie, sino que el hormigón que usaron es más resistente hoy que cuando lo vertieron. ¿Leíste bien? Se vuelve más fuerte con el tiempo. Los científicos llevan décadas intentando entender por qué. Lo que descubrieron es que los romanos mezclaban ceniza volcánica con cal y agua de mar. Una combinación que la ciencia moderna consideraría un error, porque el agua salada destruye el hormigón moderno en cuestión de décadas. Pero en el hormigón romano ocurre lo contrario. El agua de mar provoca una reacción química que genera cristales de tobermorita luminosa dentro de la mezcla. Esos cristales crecen con el tiempo, llenando microfisuras y haciendo el material más denso y más fuerte con cada siglo que pasa. Es un hormigón que se autorrepara. Investigadores han intentado replicar la fórmula exacta en laboratorio. Han analizado muestras de puertos romanos sumergidos durante 2 milenios. Han publicado estudios detallados sobre la composición mineral y aún así no han logrado producir un hormigón con las mismas propiedades. El hormigón moderno tiene una vida útil de entre 50 y 100 años. El romano lleva más de 2000 y sigue fortaleciéndose. Cada año que pasa, la diferencia entre ambos se hace más grande. Y nadie sabe exactamente qué proporciones usaban, a qué temperatura mezclaban, ni cuánto tiempo dejaban curar. La receta se perdió con el imperio. Número 2. El acero de Damasco. Durante siglos, las espadas forjadas en el Medio Oriente con acero de Damasco fueron las armas más temidas del mundo conocido. Cortaban seda en el aire, atravesaban armaduras europeas como si fueran papel, y su hoja mostraba un patrón ondulado hipnótico que ningún herrero occidental podía imitar. Pero lo más extraordinario vino después, cuando la ciencia moderna analizó fragmentos de estas espadas con microscopios electrónicos. Lo que encontraron desafía toda lógica. Dentro del acero había nanotubos de carbono y nanohilos de cementita. Estructuras a escala nanométrica que la ciencia occidental no identificó hasta finales del siglo XX. La pregunta obvia es, ¿cómo es posible que herreros medievales, sin microscopios, sin conocimiento de química molecular, lograran crear una nanoestructura dentro de una aleación metálica? La respuesta es que no lo sabemos. Se cree que la materia prima venía de un tipo específico de mineral de hierro procedente de India y Sri Lanka, conocido como acero woods. Ese mineral contenía impurezas naturales, trazas de vanadio y molibdeno que bajo condiciones muy precisas de temperatura y enfriamiento formaban esas nanoestructuras. Pero cuando las minas se agotaron, hacia el siglo XVIII, el secreto murió con ellas. Metalúrgicos modernos han intentado reproducir el acero de Damasco original durante décadas. Han logrado imitaciones visuales, patrones parecidos. Pero ninguna réplica moderna ha igualado las propiedades mecánicas del original. Ninguna. Si esto no te parece extraordinario, piénsalo así. Una civilización sin electricidad, sin termómetros, sin teoría atómica, creó un material con nanotecnología funcional. Y nosotros, con todo lo que tenemos, no podemos igualarla. Si este tipo de revelaciones te interesa, si sientes que la historia tiene capas que nadie te contó,
Suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más difícil de explicar. Número 3. El fuego griego. En el año 672, la flota árabe sitió Constantinopla con una armada que superaba en número a cualquier defensa posible. El imperio bizantino estaba al borde del colapso, y entonces desplegaron un arma que cambió la historia: el fuego griego. Un líquido incendiario que ardía sobre el agua. No se apagaba con agua. De hecho, el contacto con el agua lo hacía arder con más fuerza. Los barcos enemigos quedaban envueltos en llamas imposibles de extinguir. La flota árabe fue destruida. Constantinopla sobrevivió 800 años más. La fórmula del fuego griego era el secreto militar más protegido de la antigüedad. Solo el emperador y un reducido grupo de artesanos conocían la composición. Se transmitía oralmente, nunca se escribió completa. Y cuando Constantinopla cayó en 1453, la fórmula desapareció para siempre. Historiadores y químicos han propuesto decenas de teorías. Mezclas de nafta, cal viva, azufre, salitre. Algunos han logrado crear sustancias que arden sobre el agua brevemente. Pero ninguna réplica moderna ha conseguido las tres propiedades simultáneas que describen las fuentes históricas: arder sobre el agua, intensificarse con ella y ser proyectable a distancia con presión. Es un arma que existió, que cambió el curso de guerras documentadas y que la química moderna no puede recrear. Número 4. El azul maya. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Mesoamérica, encontraron algo que no podían comprender. Los murales de los templos mayas tenían un color azul tan intenso, tan vivo, que parecía recién pintado. Pero esos murales tenían siglos de antigüedad. Habían sobrevivido a la humedad tropical, al sol, a la lluvia, a siglos de abandono en la selva. Y el azul seguía intacto. Los científicos lo llaman azul maya. Y su resistencia es, para ponerlo en términos simples, imposible. Se han sometido muestras de este pigmento a ácidos concentrados, a disolventes industriales, a temperaturas extremas. El azul maya resiste todo. No se degrada. No pierde color. No reacciona químicamente de la forma en que debería hacerlo cualquier pigmento orgánico. Lo que se ha descubierto es que los mayas combinaban un mineral arcilloso llamado paligorskita con índigo, un colorante vegetal, mediante un proceso de calentamiento. Las moléculas de índigo quedan atrapadas dentro de los nanotúneles de la arcilla, creando un compuesto extraordinariamente estable. Es, en esencia, nanotecnología, encapsulación molecular a nanoescala. Investigadores han intentado replicar el proceso exacto. Han logrado pigmentos similares, pero ninguno con la misma durabilidad extrema del original maya. El secreto parece estar en las condiciones exactas del proceso: la temperatura precisa, el tiempo de calentamiento, la proporción de ingredientes, quizás incluso el tipo específico de paligorskita de la región de Yucatán. Los mayas no tenían hornos con termostato, no tenían instrumentos de medición, y sin embargo, crearon un pigmento que la industria química moderna, con miles de millones de dólares en investigación, no ha logrado igualar. Número 5. El mecanismo de Anticitera. En 1901, buzos griegos encontraron un naufragio antiguo cerca de la isla de Anticitera. Entre las estatuas y los objetos recuperados, había un bloque de bronce corroído que nadie consideró importante. Pasaron décadas antes de que alguien mirara con atención. Lo que encontraron dentro cambió para siempre nuestra comprensión de la tecnología antigua. Era un mecanismo de engranajes, más de 30 ruedas dentadas de bronce interconectadas con una precisión que no se volvería a ver en Europa hasta 1500 años después. El dispositivo calculaba las posiciones del Sol, la Luna, los 5 planetas visibles, predecía eclipses y marcaba los ciclos de los Juegos Olímpicos. Era, en toda definición funcional, una computadora analógica, construida alrededor del siglo II antes de nuestra era. Los tomógrafos de rayos X
Revelaron inscripciones diminutas, manuales de uso grabados en el bronce. Relojeros y científicos han construido réplicas funcionales utilizando tecnología moderna. Pero la pregunta que nadie ha respondido es otra. ¿Con qué herramientas fabricaron los originales? Los engranajes tienen dientes de menos de 1 milímetro, tallados con una regularidad que requiere precisión industrial. No existían tornos de esa precisión en la Grecia antigua. No había lupas adecuadas. No había teoría de engranajes publicada. Y sin embargo, ahí está. Físico, real, verificable. Un objeto que no debería existir según nuestra línea temporal de la tecnología, pero que existe. Y lo más perturbador es que no se ha encontrado ningún otro dispositivo similar de esa época. Apareció solo, sin antecedentes, sin evolución tecnológica previa conocida, como si alguien hubiera construido un smartphone en la Edad Media y luego la idea simplemente desapareciera. Antes de continuar con las dos últimas tecnologías, y te digo que la número 7 es probablemente la más perturbadora de toda la lista, necesito pedirte algo. Si este contenido te hace cuestionar lo que creías saber, si sientes que aquí hay algo que merece ser investigado más a fondo, suscríbete, dale like a este video. Porque cada vez que lo haces, este tipo de contenido llega a más personas que también buscan respuestas. Número 6. La copa de Licurgo. En algún lugar del Imperio Romano, alrededor del siglo IV, un artesano creó una copa de vidrio con una propiedad que la ciencia no pudo explicar durante 1600 años. La copa de Licurgo, que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres, cambia de color según la dirección de la luz. Cuando la luz incide desde el frente, el vidrio se ve verde opaco. Cuando la luz pasa a través de él desde atrás, se transforma en un rojo rubí intenso. Durante siglos, nadie supo por qué, hasta que, en los años 90, investigadores analizaron fragmentos del vidrio con microscopio electrónico. Lo que encontraron fue extraordinario. El vidrio contiene nanopartículas de oro y plata de aproximadamente 70 nanómetros de diámetro, 70 millonésimas de milímetro, dispersas con una precisión que altera las longitudes de onda de la luz que las atraviesa. Es el mismo principio que hoy se estudia en nanotecnología avanzada para crear sensores ópticos y diagnósticos médicos. Los romanos lo hicieron en una copa decorativa hace 1700 años. Y aquí viene la parte imposible. Para crear nanopartículas de ese tamaño de forma controlada, la ciencia moderna necesita equipos de deposición atómica, cámaras de vacío, láser de pulso. Los romanos no tenían nada de eso. Se especula que trituraron oro y plata hasta obtener un polvo extraordinariamente fino y lo mezclaron con el vidrio fundido. Pero la distribución uniforme de las partículas, su tamaño consistente, su proporción exacta, sugieren un control del proceso que va más allá de la casualidad. Es nanotecnología funcional del siglo IV. Y la ciencia moderna, que sí entiende la física detrás del efecto, aún debate cómo lograron la fabricación sin instrumentación de precisión. Número 7. Las piedras de Sacsayhuamán y Pumapunku. Y llegamos a la que, para muchos investigadores, es la tecnología antigua más inexplicable de todas. En los Andes, a más de 3.600 metros de altura, existen dos sitios que desafían toda explicación ingenieril: Sacsayhuamán, cerca de Cusco, y Pumapunku, en la meseta altiplánica de Bolivia. En Sacsayhuamán, bloques de piedra de más de 100 toneladas están ensamblados con tal precisión que entre ellos no cabe una hoja de papel. No se usó mortero. No se usó cemento. Las piedras tienen formas irregulares complejas, con múltiples ángulos y superficies curvas. Y sin embargo, encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional perfecto. Ingenieros modernos han calculado que replicar un solo muro de Sacsayhuamán con tecnología actual requeriría maquinaria pesada especializada, corte láser de precisión y semanas de trabajo computarizado de diseño. Los incas, según la historia oficial, lo hicieron con herramientas de piedra y bronce. Pero Pumapunku es aún más perturbador.
Allí las piedras de diorita y granito rojo, dos de los materiales más duros que existen, están cortadas con superficies perfectamente planas, ángulos exactos de 90 grados y perforaciones cilíndricas uniformes. Algunas piezas tienen ranuras de menos de 1 milímetro de ancho, talladas con una regularidad que sugiere maquinaria de precisión. Y la diorita es tan dura que solo puede ser cortada con herramientas de diamante o tecnología equivalente. Los incas no tenían diamante industrial, no tenían tornos, no tenían sierras capaces de cortar diorita con esa precisión. Y sin embargo, las piedras están ahí, reales, medibles, verificables. Cualquiera puede ir a Cusco o a Tiahuanaco y tocarlas con sus propias manos. Sentir cómo los bordes de dos piedras de 100 toneladas encajan sin un solo milímetro de margen. Eso no es mito, eso no es leyenda. Es ingeniería que existe hoy, visible y tangible, y que nadie ha podido replicar. Y eso nos lleva a la pregunta que conecta las 7 tecnologías que acabamos de recorrer. Hormigón que se fortalece durante milenios. Acero con nanotubos de carbono. Un arma incendiaria que arde sobre el agua. Un pigmento indestructible. Una computadora analógica de hace 2000 años. Vidrio con nanopartículas. Piedras cortadas con precisión de máquina industrial. 7 civilizaciones distintas, en 7 regiones del mundo, en 7 épocas diferentes. Alcanzaron un nivel tecnológico que la ciencia moderna, con todo su poder, no ha podido igualar. ¿Cómo es posible? Conocían procesos que hemos olvidado. Tuvieron acceso a conocimientos que se perdieron en incendios, invasiones, colapsos. O sabían algo sobre la materia, sobre la física, sobre el universo que nosotros todavía no hemos redescubierto. Lo único que sabemos con certeza es esto. La historia que nos contaron está incompleta. Y cada vez que la ciencia mira más de cerca el pasado responde con algo que el presente no puede explicar. Si quieres ir más a fondo en este tema, si quieres conocer los detalles técnicos completos de cada una de estas 7 tecnologías, los análisis de laboratorio, las coordenadas exactas de cada sitio y las teorías que los investigadores no se atreven a publicar en revistas convencionales, deje todo en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito. Ve ahora antes de cerrar el video, porque este material no va a estar disponible para siempre. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque esto es solo el principio. Hay cientos de tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar, y vamos a cubrir cada una de ellas. Nos vemos en el próximo video.